Seguramente has escuchado hablar de las maravillas de Catamarca. Esta provincia del norte argentino te sorprenderá con sus paisajes increíbles, montañas de colores vibrantes, rutas hacia majestuosos volcanes y las famosas termas escondidas entre las montañas. Pero hoy vamos a ir más allá de lo conocido y te contaremos muchos más datos interesantes sobre este destino fascinante. En este video exploraremos lugares de ensueño que hemos tenido la suerte de descubrir en nuestros viajes. Te compararemos las ventajas, hablaremos de precios, opciones de hospedajes y todos los detalles que necesitas saber para decidir cuál será tu próximo destino. Prepárate, porque estamos a punto de comenzar. Acompáñanos en este viaje y descubre por qué Catamarca es uno de los tesoros mejores guardados de la Argentina. Aquí llegamos a otro de los puntos que es el complejo de Mayorazgo. Vamos a conocerlo juntos. Se ve sí muy grande al lado de los demás lugares. ¡Wow! Miren ese techo de caña con adobe, maderas. Vamos por acá. Está muy bien conservado. Y acá estamos en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, la más antigua de Catamarca. ¿Construida cuándo, Cris? No, ni idea. En el año 1712. Me preguntaste a propósito. Sí, lo quería agarrar. 2023 No, en el año 1712 por don Gregorio Bazán y Pedraza. Esta iglesia tiene el altar de barro también, inclusive construido para no perder ese toque colonial con el que se construía en la época. Un recorrido fundamental de la provincia con paisajes únicos y sorprendentes unidos por construcciones de adobe que resisten el paso del tiempo. Uno de los circuitos más emblemáticos de Catamarca es la conocida Ruta del Adobe, donde recorrerás capillas, casonas antiguas y construcciones históricas hechas de adobe, una mezcla de barro, paja y estiércol. Este viaje te va a llevar a través de Capellanía Copacabana del siglo XVII en Copacabana, Oratorio de las Orqueras de 1740 en El Puesto, Iglesia Virgen de Andacollo desde 1840 en La Falda, Iglesia Nuestra Señora del Rosario de 1712 en Anillaco, la más antigua de la provincia, ruinas prehistóricas de Guatungasta, un importante asentamiento preincaico declarado Monumento Histórico Nacional en el año 1997, Iglesia de San Pedro de 1770 en Fiambalá, Monumento Histórico Nacional, Comandancia de Armas de 1745 en Fiambalá. Este recorrido no solo te permitirá admirar la belleza de las construcciones de adobe, sino también sumergirte en la rica historia y las tradiciones de la región. Partiendo desde Tinogasta se recorren 25 kilómetros aproximadamente con orientación norte por la Ruta Nacional número 60. Los sitios a visitar se encuentran señalizados y su ingreso es sencillo y gratuito. Nos encontramos en un nuevo punto en la Ruta del Adobe. Estamos en la iglesia Nuestra Señora de Andacollo. ¿Y a quién crees que consagra esta iglesia, Cris? ¿Es la iglesia de Perpetuo Socorro, no? No. Yo tocaba la misa ahí, la guitarra. 5 años. No. Consagra a la Virgen de Andacollo. Y te hago una pregunta, ¿vos sabés quechua? Quechua no sé inglés, pero where are you from? How are you? ¿Cómo era que decía Tevez? Very difficult. No. Bueno, lo que queremos comentarles es que en quechua quiere decir la reina del cobre. ¿Y sabés quiénes son devotos de esta virgen? ¿Quiénes son los que la siguen? Los cobrecinos. ¿No? No, tampoco. No, la siguen los arrieros tinogasteños, los que van hacia Chile y vienen desde Chile. Ellos le piden protección para que los proteja en la cordillera, en las montañas, en todos estos caminos sinuosos y paisajes que te dejan sin aliento. Así que vengan, vamos a conocerla. Y seguimos con más información y perlitas para ustedes, porque también de vez en cuando vemos... No sabía que te iba a... ¡Casi me caigo! No importa, lo vamos a dejar porque justo dije que había perlitas, pero le iba a echar la culpa a Cris que no estudia, pero bueno, yo también me caigo, a mí también me pasan cosas.
Catamarca es famosa por sus paisajes montañosos y coloridos. Aquí podrás disfrutar de vistas impresionantes, explorar rutas hacia volcanes y relajarte en termas naturales entre las montañas. Otro punto de interés muy cerquita de Fiambalá son las dunas de Tatón y de Saugil. Exploraremos uno de los paisajes más espectaculares de la Argentina. Las dunas de Tatón y de Saugil están ubicadas al norte de Fiambalá. Estas dunas te transportarán al corazón del Sahara, ofreciendo un escenario perfecto para actividades emocionantes como el sandboard, safaris fotográficos y expediciones en cuatriciclos o 4x4. También tienes la opción de pasar la noche y acampar viendo una noche estrellada única. Miren a dónde estamos. Ya nos bajamos del auto y cambió totalmente el paisaje. Es una locura esto. Está precioso. Después nos vamos a trasladar igual más adelante a donde hay dunas más grandes para tirarse con las tablitas y todo, pero bellísimo, bellísimo, miren. Miren lo que es, miren cómo queda el recorrido marcado. Ay, se hunde. Por ahí hay partes que está bien firme y partes que vas pisando y te hundís. Pero está genial. Encima el día que nos tocó está bárbaro porque no hay nada de viento. Hace calorcito, pero a la vez hay un aire fresco para no morir acá, porque la verdad que si fuera verano, estaríamos en pleno verano, debe hacer muchísimo calor. Se debe calentar la arena y bueno, uno no la pasa tan bien, pero está precioso, precioso este lugar. Qué belleza, ¿no? Las dunas de Tatón, Saugil y Medanitos son accesibles todo el año, aunque la mejor hora para visitarlas es por la mañana. Si planeas tu visita entre diciembre a marzo, prepárate para el calor intenso. Es crucial consultar el estado del camino hacia Medanitos, ya que puede volverse intransitable durante la temporada de las lluvias. Saugil se encuentra a solo 10 kilómetros al norte de Fiambalá. Aquí descubrirás la impresionante duna mágica de Saugil, que se eleva a 90 metros con una pendiente de 45 grados, ideal para practicar sandboard. Siguiendo hacia Medanitos y continuando 30 kilómetros más hasta Tatón, te encontrarás con otro grupo de grandes dunas. Una de ellas es la más alta del mundo, alcanzando los 2.845 metros sobre el nivel del mar, conocida como Federico Kirgus, en honor a su descubridor, un destacado periodista y escritor argentino. ¿Qué pasó allí? No, que estaba cerca de la ruta y bueno, la intentamos sacar, el muchacho la sacó fuerte para coso, pero no llegó a girar y tuvo que seguir y ahora se volvió a enterrar, pero mucho más. Estamos en el medio del desierto, ¿no? Ahora está mucho más. Estamos en el medio de las dunas. Allá se ve ahí. Y anda uno con una en la punta de la duna. Luego de hacer un día de dunas, vas a poder relajarte en las termas de Fiambalá. Después de un día lleno de aventuras en las dunas, nada mejor que ir a las termas de Fiambalá, que se encuentran a solo 17 kilómetros de Fiambalá. Este complejo termal es una hermosa quebrada al pie de la cordillera, con piletones de piedra que albergan aguas entre los 28 grados centígrados y 51, a una altitud de 1.750 metros sobre el nivel del mar. Estas termas son conocidas por sus propiedades curativas y relajantes, perfectas para aliviar tensiones y mejorar la circulación sanguínea. El complejo ofrece diversos servicios para asegurar una experiencia de relajación total. Acá estamos en la pileta de los 37 grados. Recién se cortó la picada porque justo un hombre se sentó, porque ese también es el borde de la piscina que sigue. Y bueno, nos reíamos todo un poco. Pero lindo masaje te hace esa cascada. Sí, te deja como nuevo. Pero bueno, vamos a ver si seguimos subiendo, a las otras solo los firmamos porque ya se siente. Creo que 46 la máxima. 45. 45 la máxima. Sí, pero ya se siente el efecto. Se empieza a hacer mal. Continuamos nuestra aventura en Catamarca por la ruta de los 6 miles, uno de los destinos en altura más impresionantes del país. Esta ruta, situada al noroeste de Catamarca, se compone de casi 20 cumbres que superan los 6.000 metros de altura, siendo parte de las más altas de la cordillera de los Andes y del mundo. Este recorrido se puede hacer en un solo día con varias paradas, aunque los más experimentados en trekking y montañismo pueden dedicarle 3 o 4 días y acampar para ascender a alguno de sus picos.
Los lugares imperdibles en la ruta de los 6000, que es asfaltada, serpenteada, entre valles, salares, cumbres y lagunas, presentando un entorno desértico lleno de colores, formas y texturas cambiantes. Entre los puntos más destacados vamos a encontrar Quebrada de las Angosturas y Valle de Chachuil, conocidos por sus ríos de aguas cristalinas y vegetación única. A partir del kilómetro 120 empiezan a vislumbrarse los picos de los 6000, como el Pisis, el volcán inactivo más alto del mundo con 6.882 metros sobre el nivel del mar, y el Nevado Ojos del Salado, el volcán más alto del mundo con 6.893 metros sobre el nivel del mar y la segunda cumbre de América después de la Aconcagua. Otros volcanes destacados incluyen el San Francisco, el Incahuasi, donde se hallaron las ruinas incaicas en la cima, Tres Cruces, Bertrand y Los Patos. Parada obligada, miren lo que acabamos de encontrar. Veníamos viendo esto blanco que es hielo, pero no sé si alcanzan a ver allá. Está lleno de flamencos con sus familias. Es la primera vez que los vemos. Ya falta poco para llegar al balcón de Pisis, no queda tanto, pero miren esa belleza. Y estos amiguitos leímos que están acá en Catamarca, luego migran a nuestra provincia, justamente Córdoba, y van a Mar Chiquita. Y allá es como que creo que hacen un ciclo acá, unos meses acá y uno allá. No recuerdo bien en cuál van a reproducirse, si se reproducen acá o allá, pero es increíble que son los mismos. Porque hay estudios donde les ponen chip o anillos, rastreadores para controlar que esté en crecimiento o que se mantenga, y se ha detectado que son los mismos los que migran hacia allá. En el balcón del Pisis es opcional ir particular o con guía. Se puede hacer en una excursión 4x4, que es la que se observan algunas lagunas policromáticas en diferentes valles. La fauna de las altas cordilleras de Catamarca, mayormente las vicuñas, guanacos y cóndores, y también algunos de los volcanes más altos del mundo que superan los 6.000 metros de altura, en un entorno majestuoso, colorido y cambiante, el cual ofrece testimonios de la acción de los elementos a través de los años. Durante el trayecto se pueden apreciar además campos de piedras volcánicas, salares, precipicios y quebradas. Todo el recorrido es majestuoso. Estas excursiones se hacen con salida desde Tinogasta o Fiambalá. Paramos en esta laguna congelada. Queremos ver. Uno siempre quiere más, ¿viste? Nunca te conformas. Sí, se puede pasar. Lo que sí está súper resbaloso. Súper. Así que con cuidado. Me voy a salir de la laguna, no vaya a ser que me caiga. Miren, todos paran acá. Es parada obligatoria. Están bajando, paran en motos, en camionetas y siguen. No pude disfrutar mucho, no, me bajé un ratito, pero me empecé a sentir muy mal. Kira también. Kira se puso blanca, tenía ganas de vomitar. Y a mí me dio como un bajón. Porque tenía sueño, me faltaba el aire. No es para joder. Nos fijamos ahí en la aplicación del iPhone y estábamos a 4.550 metros de altura. Y ahora que bajamos, que justo hace una bajada brusca, ni bien uno empieza a retornar, y empecé a sentir un poco mejor ahora. De regreso volvimos por el mismo camino, pero con la luz del sol cambiando, parecía como si estuviéramos viendo un paisaje completamente diferente. El balcón del Pisis en Catamarca es una aventura imperdible para los amantes de la naturaleza y los paisajes únicos. Desde la majestuosidad del volcán de Pisis hasta las vibrantes lagunas de colores, esta experiencia te dejará con recuerdos imborrables. Terminamos de almorzar, Quito. ¿Qué comimos de rico? ¡Sobras! Que había quedado de noche y unas milanesas. Acá estamos, seguidores, en la ruta de los 6000. No pudimos firmar el cartel antes, cuando estábamos ingresando a lo que fue ir a ver No sé qué fuimos a ver. el balcón de Pisis.
El balcón del piso. Pará que recién bajo. Esperen, es que no le llega el agua al tanque todavía, porque... El ripio que agarramos. Tremendo el ripio. Creo que las tetas se me cayeron. Ay, yo estoy encontrando las mías todavía. No, es tremendo. No, no Está sé. lindo el camino, pero bueno, es montaña, hay piedras. Los 100 miles. No, 6 miles. Bueno, hoy son todo perlitas, entiéndanlo, que estuvimos 4.550 metros de altura. Y no ahora es ya fácil. bajamos. Muy lindo el paisaje, es deslumbrante. Es algo de los que nunca había visto. Y eso que hemos estado por varios lugares y demás, muy bonito. Es muy recomendable que vayan, lo disfruten sin miedo. Si tienen media movilidad, vayan. Se recomienda camioneta, obvio. Y recuerden que a la tardecita baja la temperatura. Sí, baja ahora mucho ya la empezó a temperatura. haber más viento, son las 3 de la tarde, que es más o menos los horarios. De las 3 en adelante casi siempre hemos visto en lo que es el clima que se empieza a levantar viento y ya empieza de a poquito a bajar. Pero la nos tocó un día espectacular. Recién ahora a las 3 se empieza a levantar siempre el viento. Nos dejó tirar el dron. Y ahora queremos ver si podemos hacer el paso San Francisco, podemos cruzar para Chile. Que ya que estamos acá nos debe faltar, no sé, capaz que 90 kilómetros para llegar. Pero todo por ruta, eso es importante. Bueno, Basta de ripios por hoy. sigan las aventuras, sigan el canal. No se olviden la lista de reproducción de todo Catamarca que va a estar muy bonito. Y nos vemos en buenas rutas. Por último, queremos contarte que el alojamiento es muy económico en Fiambalá, tanto como en Tinogasta. Recomendamos siempre hacer las reservas con un mes de anterioridad si vas en algún fin de semana largo. Nosotros los alojamos en el Hotel San Carlos, la atención fue increíble y con una amabilidad buenísima. Catamarca ofrece una variedad de opciones de hospedaje que se ajustan a diferentes presupuestos, desde hoteles de lujos hasta hostales y camping. Los precios son generalmente accesibles, lo que hace que Catamarca sea una opción muy atractiva para los viajeros que buscan una experiencia auténtica sin gastar una fortuna. Catamarca es un destino que no puedes dejar de visitar si buscas aventura, historia y relajación. Desde las impresionantes dunas de Tatón y Saugil hasta las relajantes termas de Fiambalá y la majestuosa ruta de los 6000, esta provincia tiene algo para todos los gustos. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para más aventuras como estas. Hasta la próxima. Córrele, ándale. Levantó un poquito de frío, pero la brisa es tranqui. Vamos, sigamos, vamos a tomar unos matecitos. ¿Qué dicen? ¿Unos matecitos dulce o amargo? No, dulce, eso no se discute. Hay muchos que dicen amargo acá. No, Ojo, amargo no.